El gobierno de Milei está entrando al segundo semestre de su administración. Sí. La fecha exacta es el 10 de junio. Lo hace en medio de los reacomodamientos por el recambio en la jefatura de gabinete y en el ojo de la tormenta por el caso de los alimentos en depósitos. Al mismo tiempo están en la mira temas cruciales para su plan económico y su gobernabilidad, que resultan realmente decisivos para avisorar, miren esta palabra, la recuperación y, atención, el tenor de la recuperación, que tampoco es algo menor. Pero vamos por parte. Hoy jura el nuevo jefe de gabinete, Guillermo Francos, que recordemos empezó a trabajar en el segundo siguiente del suspiro después de aceptar el cargo, ¿no? Y antes de su asunción oficial, que va a ser hoy alrededor de las 7 de la tarde, arriesgó una fecha para la aprobación de la ley bases. No es ni la semana que viene ni la otra, el 10 de julio, dijo. Es decir, dentro de más de un mes. Yo les digo, solo esa hoja de ruta describe los meandrosos caminos de negociación que aún depara la primera legislación del presidente Milei. En sus primeros 6 meses, Néstor Kirchner tuvo 14 leyes aprobadas. Cristina Kirchner, 11 leyes aprobadas. Mauricio Macri, 4 leyes aprobadas. Ningún presidente desde el regreso a la democracia llegó a esta etapa sin ninguna ley aprobada. La debilidad parlamentaria de la Libertad Avanza es lo que el presidente espera superar en las elecciones de medio término, pero para eso falta demasiado, ¿no? Por lo pronto, con Francos suma densidad política. Del aplomado funcionario se espera una administración más descentralizada y, voy a decirlo, menos conspirativa que la que llevaba adelante Pose. Con especial inquietud se aguarda los cambios en la AFI, luego de las graves denuncias de espionaje interno en la gestión anterior de la jefatura de gabinete. El escándalo de los alimentos sin distribuir tiene varias aristas. El gobierno cree que le hicieron una cama a la ministra Petovelo, pero más allá del ruidoso choque con el kirchnerismo, el enemigo no estaría solo afuera. ¿Buscaron deliberadamente que la información sobre los alimentos por vencer no les llegara para perjudicarla? Estamos hablando de un área donde prácticamente no había controles de la ayuda social durante el kirchnerismo. A ver, no había controles de lo que se entregaba de alimentos y de ayuda social. Y las organizaciones sociales manejaban millones que también entraban bajo este cono de oscuridad, ¿no? De descontrol. Esta semana vamos a saber qué pasa en la indagatoria de Eduardo Beliboni, pero hay cientos de facturas truchas del polo obrero en las que intentaban rendir cuentas de lo que no tenían rendición. Para el gobierno, los ataques a la ministra Sandra Petovelo se producen porque está enfrentando justamente a las mafias de los gerentes de la pobreza que se quedaron sin caja. Pero eso, aún siendo cierto, no alcanza para explicar las dudas sobre los contratos con la Organización de Estados Iberoamericanos, que provee procesos más ágiles, es cierto, para contratación de personal o para compras directas, pero el punto es si en el área que tenía a su cargo el echado Pablo de la Torre, se utilizó este mecanismo de contratación ya no como un mecanismo para agilizar, sino como caja política. Viejos métodos de la casta, ¿no?, que aparecen enquistados en el funcionamiento del Estado, casi en automático. Eso es lo que a uno lo sorprende, ¿no? Porque incluso acá hay nombres de algunos dirigentes libertarios del círculo de la Torre, que es lo que muestra cómo hay mañas que se transmiten así, en forma directa, ¿no? Y que no debería pasar. Algunos de los aludidos en este sentido prefieren asegurar que la ministra sabía de estos contratos, que los habría autorizado, pero el punto es no si los autorizaron, sino en qué se usaron. La funcionaria abrió una investigación en la Oficina Anticorrupción. El rápido apartamiento de los cuestionados no salda, sin embargo, las fallas en la gestión. A eso apunta el gobierno en estas horas con la creación de un nuevo sistema para entregar alimentos, desarrollado por Federico Sturzenegger.
que busca que el gobierno deje de acopiar y almacenar los alimentos y que se pase a un sistema en el cual se tiene el seguro de que en caso de ser necesarios esos alimentos, los proveedores los van a entregar en tiempo y forma. El objetivo de terminar con el negocio de los gerentes de los pobres para la ayuda directa, siento que avanza en medio de un campo minado, porque hay un sistema anterior, que era un sistema montado para hacer negocio con la pobreza, pero en la transición no termina de delinearse o de conformarse el nuevo sistema. Y las necesidades están ahí, no se detienen las necesidades en la transición. Entonces, en medio de la necesidad no puede haber alimentos que no se entreguen estando en manos del gobierno. Cuestión aparte, es que solo en Argentina, realmente, seguramente les pasó que sintieron esto, solo en Argentina, una expresidenta condenada por corrupción en primera instancia puede salir a dar cátedra de algo. Cuando yo veo que Cristina sale a convertirse en la fiscal de la nación, hablando de los errores en la gestión de Milei, y solo pensemos lo que dejó Alberto Fernández, ¿no? Solo que ella se quiere borrar de ese gobierno, ella cuenta solo lo que pasó hasta su segundo gobierno, después es como si no hubiera tenido nada que ver, cuando fue la autora intelectual y la que puso en un tuit al desastre de presidente del último gobierno del que ella formaba parte, por cierto, ¿no? Bueno, pero es más fácil que nieve en Buenos Aires a que Cristina Kirchner haga una autocrítica seria, ¿no? El presidente cruzó fuertemente al kirchnerismo en estas horas, denunció amenazas contra Petovelo y hasta dijo que no le extrañaría que quieran plantarle un muerto. Son palabras muy graves, deberían denunciarse no solo pública, sino penalmente, ¿eh? Son palabras muy graves. Ya hablamos de los desafíos del recambio en el gabinete, de la crisis por los alimentos y de la carrera de obstáculos de la ley Bases. A ver, recordemos, supongamos que este 10 de junio tuviera sanción en el Senado. Luego vuelve a diputados, donde debe volver a tratarse con los cambios que se incluyeron, y todo este tiempo va a ser tiempo de poroteo, de negociación, agónica en un punto. Pero esa ley puede aportar, sin dudas, gobernabilidad, sin dudas, resortes clave para la reactivación. Esto último, la reactivación, es lo que tiene también como decisivo este segundo semestre. En ese sentido, este mes el gobierno va a celebrar una inflación de entre 4 y 5%, pero bajo advertencias de que es necesario un horizonte más claro del plan económico para sostener la baja de la inflación, ¿no? El logro de llegar a este dígito en franco descenso, pero la clave es mantener esta tendencia. En estas horas lo advirtió también Domingo Cavallo, quien además planteó la necesidad de encontrar la manera de eliminar el cepo en forma gradual para poder avanzar en un sistema de competencias de monedas que finalmente permita que la gente que pueda usar dólares lo haga como si fuera una moneda en curso legal, como el peso. El gobierno sigue sin dar o abrir sus cartas sobre el cómo y el cuándo de la salida del cepo. Y esto estimo que es lo que también genera inquietud en los mercados. Hoy tuvimos un respingo de las cotizaciones financieras. Con la recesión sintiéndose fuerte, se vuelve decisivo tener señales de la reactivación. Esa discusión que pasa por una letra, ¿no? Parece simple, si es en B o si es en U, no es una discusión menor, porque lo que plantea es que si es en U es con una meseta, ¿no? Una meseta en medio de la recesión, y abre la inquietud de qué pasa mientras se transita esa meseta, ¿no? De la U, esa meseta del fondo, por lo menos en temas delicados como el desempleo, ¿no? Que es la advertencia que estamos escuchando en estos días. Sin dudas va a ser un hito alcanzar la marca de inflación más baja en 2 años. Yo cuando leí esto no lo podía creer, se me había ido de la percepción que hablar de un 4 o 5% de inflación puede ser la marca más baja en 2 años. Y ahí entendemos lo que estuvimos viviendo en estos 2 años, con inflaciones mayores a estos indicadores que, digámoslo,
en cualquier país normal, 4 o 5% de inflación sería un desastre, un escándalo. Tenerlo anualmente en algunos países es un escándalo. En Argentina se convirtió en un logro. De ahí venimos. Porque esto también hay que decirlo, venimos de ahí. De estar en las puertas de una hiperinflación. Aunque incluso esto discutan algunos economistas. Y si bien el gobierno mantiene una aprobación inédita en medio del ajuste, con todo lo pendiente, en las puertas del segundo semestre y entrando a junio, no queda otra que decir una frase remanida, amigos. Y la vamos a decir. Hay que pasar el invierno.